En un pequeño barrio de clase media de Pensilvania, donde los inviernos eran duros y las oportunidades escasas, un niño caminaba solo por las calles, con los zapatos desgastados y la mirada siempre hacia el suelo. No destacaba en nada. Era callado, introspectivo, casi invisible. Pero en su interior, cada paso era un pensamiento, cada silencio una observación. Creció rodeado de libros viejos que su padre traía de segunda mano, y en las noches, cuando la casa se apagaba, él se quedaba despierto mirando al techo, preguntándose cómo funcionaba el mundo, no desde la fantasía, sino desde la lógica, desde el movimiento del dinero, de las decisiones, del poder. Ese niño no tenía idea de que algún día su nombre retumbaría entre los grandes, pero no como un héroe popular, sino como la mente maestra que operaba en las sombras. Los años pasaron y ese niño se convirtió en un joven universitario. No era el mejor estudiante de su clase, ni el más social, ni el más rápido con las palabras. Pero en la biblioteca, entre pilas de libros de economía, gráficos y teorías de mercado, comenzó a despertar una obsesión silenciosa. No estudiaba para sacar buenas notas, estudiaba para entender, para desmenuzar el porqué de las crisis, los colapsos, las burbujas. Descubrió que el mercado no era un simple sistema matemático, sino una manifestación cruda del comportamiento humano: miedo, codicia, esperanza. Mientras otros dormían después de clases, él se quedaba hasta la madrugada haciendo anotaciones a mano, creando modelos mentales, prediciendo lo que ni sus profesores entendían. Sin saberlo, estaba entrenando su mente para no ser un operador más, sino un estratega, un jugador de ajedrez que movería fichas invisibles. Su primer empleo no fue glamuroso. Una oficina pequeña, con escritorios de madera desgastada, una línea telefónica compartida y un salario apenas suficiente para sobrevivir. Pero para él era un campo de entrenamiento. Mientras otros empleados se quejaban del ruido o del estrés, él veía cada llamada, cada ticker, como una oportunidad para aprender. Usaba una simple calculadora para cruzar ratios financieros, analizaba informes anuales con una lupa casi quirúrgica. No operaba por impulso, no buscaba emociones, buscaba patrones. Y lo más importante, comenzó a desarrollar una habilidad única. Podía conectar eventos globales con movimientos del mercado antes que nadie. Cuando alguien tosía en Asia, él sabía si la bolsa americana se resfriaría. Su mente ya estaba calibrada para la guerra financiera, solo que aún nadie lo sabía. Fue en medio de una recesión, cuando muchos vendían por pánico, que él hizo su primera jugada importante. Mientras la mayoría se guiaba por titulares de prensa o rumores, él había pasado semanas revisando balances olvidados de una empresa tecnológica subvalorada. Nadie apostaba por ella, pero él no veía una acción, veía una oportunidad asimétrica. Invirtió el 80% de sus ahorros, un movimiento que muchos consideraron suicida. Pero cuando el mercado se estabilizó, esa acción multiplicó su valor. No fue suerte. Fue preparación, paciencia y una convicción inquebrantable. Esa operación silenciosa no lo hizo rico aún, pero sembró algo más valioso: confianza en su propio criterio. Ya no trabajaba solo, había empezado a formar un equipo, no de expertos, sino de personas tan obsesionadas como él por entender los mercados. Su filosofía era clara: no seguimos al mercado, lo anticipamos. Enseñaba con ejemplos reales, errores incluidos. No temía mostrar sus fracasos, porque creía que el verdadero aprendizaje estaba en las pérdidas bien analizadas. Era duro, exigente y detallista, pero su equipo lo respetaba porque sabían que detrás de cada estrategia había horas de análisis profundo. Fue así como comenzaron a ganar constantemente, no por golpe de suerte, sino por disciplina casi militar. Una pared de su oficina estaba cubierta por un gigantesco mapa del mundo. No era decoración. En él había hilos conectando ciudades, fechas clave, conflictos políticos y cambios en materias primas. Analizaba cómo una sequía en África podía afectar los precios del cacao y cómo eso impactaría empresas en Nueva York. Su análisis era global, casi geopolítico.
Era capaz de ver conexiones donde otros veían ruido. Sus clientes no lo entendían al principio, pero comenzaban a ver resultados. Sus carteras crecían lentamente, pero con solidez. Su fama comenzó a extenderse entre los círculos más cerrados, aunque su rostro seguía siendo desconocido para el público. Cuando llegó la gran crisis asiática en los 90, el mundo financiero tembló. Inversionistas salían desesperados. Algunos lo llamaron y le pidieron retirar todo. Él respondió con calma: "Este es el momento por el que hemos esperado". Mientras otros perdían millones, él reestructuró sus carteras, invirtió en empresas sólidas a precios de ganga y duplicó los portafolios en un año. Pero no se jactó. Para él, la clave no era ganar más, sino evitar el caos emocional que destruye incluso al mejor trader. Su sangre fría no era indiferencia, era preparación mental. Cada noche escribía en un diario de control emocional. Sabía que el mayor enemigo no era el mercado, era uno mismo. Lejos de la imagen típica del trader frenético, él meditaba cada mañana antes de operar. Creía que la mente debía estar en calma antes de entrar a la guerra financiera. Practicaba la visualización, no de ganancias, sino de escenarios adversos. Se preparaba emocionalmente para perder, para mantenerse firme cuando todo se derrumba. Era su entrenamiento mental. Mientras otros buscaban adrenalina, él cultivaba el desapego. Sabía que solo el control interno podía sostener una carrera larga en el trading. Fue así como, sin ruidos ni aplausos, comenzó a construir algo más grande que una fortuna, una filosofía de vida. Los años siguientes trajeron nuevas tormentas, el estallido de las .com, el colapso inmobiliario, incluso crisis sanitarias globales, pero su metodología no cambió. Observaba, analizaba y decidía con base en datos, no emociones. No siempre ganaba, pero rara vez perdía el control. Lo increíble era que nunca buscó ser famoso. Mientras otros publicaban libros y aparecían en televisión, él prefería el anonimato. Algunos lo llamaban el fantasma del mercado, otros decían que era solo un mito, pero sus resultados eran muy reales. Los pocos que sabían quién era lo consideraban un genio moderno, aunque él siempre decía: "Solo soy alguien que escucha lo que el mercado realmente quiere decir". Ya entrado en sus 50, miraba por la ventana de su oficina en un piso alto. No pensaba en cifras ni en acciones. Pensaba en el tiempo, en cuántos se habían quemado por perseguir ganancias rápidas, en cuántos habían ignorado lo esencial: la disciplina, la gestión del riesgo, la mente fría. Tenía más dinero del que alguna vez imaginó, pero lo que realmente valoraba era la paz mental que había cultivado durante décadas. Esa paz no venía del dinero, venía del proceso, de la paciencia, del dominio propio, y sabía que su historia, algún día, inspiraría a otros a seguir ese camino, incluso si nunca supieran su nombre. La situación para aquel joven trader parecía no tener salida. Las deudas comenzaban a apilarse, sus amigos ya no lo entendían y su familia le pedía que se rindiera. Pero justo en ese momento oscuro, tomó una decisión crucial: no volvería a operar sin un plan. Se encerró en una habitación con su computadora, un cuaderno y un café frío. Durante semanas, estudió los errores que lo habían llevado al borde. Aprendió a identificar los patrones que lo traicionaban emocionalmente. Entendió que operar sin controlar el riesgo era como jugar ruleta rusa. Ese fue su punto de quiebre, el día en que decidió dejar de ser un jugador y convertirse en un estratega. Uno de los mayores cambios que implementó fue el uso riguroso de un diario de trading. Cada entrada detallaba el porqué de cada operación, la emoción detrás de ella y si había seguido su plan. Lo que descubrió fue revelador. Se dio cuenta de que sus pérdidas más grandes venían cuando operaba por impulso o cuando intentaba recuperar lo perdido. Escribirlo todo, día tras día, le dio claridad. Ya no se mentía a sí mismo, ya no buscaba culpables afuera. Entendió que el verdadero enemigo no era el mercado,
Era su propio descontrol. Fue entonces cuando apareció un mentor. No uno de esos gurús de Instagram, sino un viejo conocido del barrio que había trabajado años en una mesa de dinero en Nueva York. No le dio una fórmula mágica, ni señales para hacerse rico rápido. Le enseñó lo más importante, la disciplina mental. Le hablaba de cómo los grandes traders no eran los que más sabían, eran los que sabían controlarse. Le enseñó técnicas de respiración, de enfoque, de desapego emocional. Le dijo: los mercados no te deben nada, tú no luchas contra ellos, luchas contra ti. Una de las lecciones más impactantes fue la técnica de las 3 preguntas. Antes de entrar a una operación, debía responder: ¿qué veo? ¿Por qué lo hago? ¿Qué pierdo si me equivoco? Si no podía responder con calma, no operaba. Esa sencilla rutina le evitó innumerables errores. Con el tiempo, desarrolló un enfoque casi meditativo. Ya no necesitaba acción constante. Sabía que la paciencia también se operaba, y que el mejor trade a veces es el que no se hace. Su primer mes operando bajo un verdadero plan fue revelador, no fue espectacular. No duplicó su cuenta, pero por primera vez terminó el mes en verde y con paz mental. Se sintió más poderoso por perder menos que por ganar más. Ese mes aprendió a respetar su propio sistema, a confiar en él. Y lo más importante, dejó de depender del resultado inmediato. Entendió que lo que estaba construyendo era una carrera, no una apuesta. A lo largo de los siguientes meses, el mayor reto fue su mente. Había días en los que todo en él quería romper las reglas, tomar un trade fuera del plan, arriesgar el doble, pero recordaba lo que su mentor le había dicho: si no puedes dominarte, el mercado lo hará por ti. Empezó a meditar, a dormir mejor, a alimentarse bien. Se dio cuenta de que su rendimiento dependía más de su bienestar que de los gráficos. Estaba librando una guerra silenciosa, no contra el mercado, sino contra su ego. Pero entonces llegó la caída, una semana roja, otra más, y de repente todo su progreso parecía esfumarse. Dudó de su sistema, dudó de sí mismo, pensó en rendirse, pero esta vez no corrió a cambiar su estrategia. Tomó distancia, estudió sus entradas, habló con su mentor y entendió: el mercado estaba simplemente en otro ciclo. Su sistema no había fallado, solo necesitaba adaptarse. Por primera vez, vivió un drawdown sin destruirse emocionalmente. El desapego emocional se convirtió en su mayor fortaleza. Ya no celebraba las victorias con euforia, ni se castigaba por las pérdidas. Cada trade era solo eso, un evento estadístico, no una validación de su valor personal. Empezó a ver el trading como un arte, uno donde la técnica era importante, pero el temple lo era todo. Aprendió que ser frío no era ser insensible, era ser estratégico. Y esa visión lo diferenció del 90% de los traders. Con el tiempo, su sistema fue evolucionando. No necesitaba cientos de indicadores, solo necesitaba los adecuados. Redujo sus activos, afinó sus horarios y perfeccionó su rutina previa a cada sesión. Era como un atleta antes de una competencia. Todo estaba medido: su entorno, su mentalidad, su alimentación. El trading ya no era un caos, era una danza meticulosa entre la lógica y la paciencia. Y lo mejor, empezaba a enseñar a otros. En ese momento, la vida de aquel joven dio un giro inesperado. Las puertas que alguna vez se cerraron comenzaron a entreabrirse, no por suerte, sino por la persistencia con la que golpeó cada una. No tenía apellido reconocido, ni contactos influyentes, solo una pasión inquebrantable y una ética de trabajo que rozaba lo obsesivo. Mientras otros descansaban, él estudiaba gráficos, analizaba patrones y probaba sistemas una y otra vez. La obsesión se convirtió en método y el método en resultados. Sin embargo, todavía era invisible para el mundo financiero. Nadie conocía su nombre, y a él eso le convenía, porque estaba preparando su mayor movimiento,
Cada madrugada, mientras su ciudad dormía, él se sentaba frente a su computador con una taza de café casi fría y una carpeta de estrategias diseñadas a mano. Su método era poco convencional, no seguía los libros al pie de la letra. En cambio, mezclaba lo aprendido de los grandes con sus propias observaciones. Sabía que no podía competir en volumen con los fondos, pero sí en velocidad y análisis. Fue entonces cuando descubrió una anomalía en un par de divisas exóticas que la mayoría ignoraba, y la explotó con una precisión quirúrgica durante meses, sin que nadie lo notara. Su capital empezó a crecer. Primero fueron cientos, luego miles, hasta que una operación, arriesgada pero calculada, lo llevó a multiplicar su cuenta por 5. No era suerte. Era gestión de riesgo milimétrica, disciplina férrea y una lectura del mercado que parecía casi intuitiva. Pero con el dinero vinieron nuevas pruebas: la arrogancia, el exceso de confianza y el ruido externo. Algunos empezaron a notar sus movimientos en los foros de trading. ¿Quién era ese trader que entraba y salía con tanta exactitud? ¿Un fondo? ¿Un bot? Number era él. Y aún no había mostrado su carta más fuerte. En una ocasión, perdió todo lo ganado en una mala semana. Sí, todo. No por una mala estrategia, sino porque ignoró sus propias reglas. Aquello casi lo retira del juego. Estuvo días sin tocar el computador. Dudó de su talento, de su propósito, de su visión. Pero esa caída se convirtió en su mejor maestra. Aprendió que ningún trader, por más brillante que sea, está a salvo del ego. Y con humildad rediseñó su plan. Incorporó reglas aún más estrictas, introdujo pausas forzadas tras pérdidas y reforzó su mentalidad. Ganar no era cuestión de acertar más, sino de perder menos. Fue después de esa etapa cuando su estilo se volvió impenetrable. Operaba con elegancia, como un francotirador del mercado. Ni una entrada sin razón, ni una salida sin sentido. Su cuenta crecía lentamente, pero de forma estable, y cada operación tenía el peso de la experiencia. Algunos traders famosos empezaban a imitar sus patrones de entrada, y lo curioso es que nadie sabía quién era. Él no daba entrevistas, no escribía libros, no hablaba en Twitter. Su anonimato era su escudo, su leyenda, su arma secreta. Un día, un joven trader llamado Esteban, completamente frustrado, se cruzó con una antigua publicación de este misterioso operador. Era una captura de pantalla sin firma, solo con una nota que decía: «El mejor sistema es el que puedes ejecutar incluso en tus peores días». Esa frase cambió la carrera de Esteban. Se enfocó más en la psicología, menos en indicadores, más en controlar el riesgo, menos en ganar rápido. Y como él, decenas más empezaron a seguir esas señales anónimas, convertidas en filosofía silenciosa para muchos. Mientras tanto, el trader original seguía operando desde un pequeño apartamento. No le interesaban los autos, ni los lujos. Su meta era simple: dominar su mente tanto como el mercado. Meditaba antes de cada sesión, practicaba visualización de escenarios y nunca operaba sin estar emocionalmente centrado. Decía que la mayoría de los errores no venían del análisis técnico, sino del miedo y la euforia que los traders no sabían controlar. Y tenía razón. Sus días eran una rutina sagrada: lectura, análisis, operación, diario de emociones. No dejaba que una victoria lo elevara, ni que una pérdida lo hundiera. Y con el tiempo eso se notó. Empezó a recibir correos de grandes firmas queriendo comprar sus sistemas. Algunos incluso pensaban que era un equipo entero detrás, pero él rechazaba todas las ofertas. No estaba construyendo fama, estaba construyendo legado, y ese legado, aunque invisible para muchos, comenzaba a impactar a miles sin que supieran su nombre. Poco a poco, su influencia creció. Foros especializados hablaban de un fantasma del mercado. Nadie sabía si era real o leyenda, pero los patrones estaban ahí. Las entradas, las salidas, la forma en que evitaba los errores más comunes. Incluso algunos educadores empezaron a referirse a él como el lobo silencioso. Y mientras su mito se extendía, él seguía desde su escritorio, anotando cada detalle, cada emoción, como si fuera un principiante más. Con el mismo fuego del primer día,
No fue hasta varios años después que se reveló su identidad, pero aún no es momento de contártelo, porque lo más importante no es su nombre, sino lo que construyó en silencio, lo que tú también puedes construir. Cada hora que dedicas a tu plan, cada error que corriges, cada impulso que dominas, es un paso hacia convertirte en ese tipo de trader que no necesita validación externa, el que sabe quién es y hacia dónde va. ¿Estás preparado para conocer el resto de su historia? Después de meses de estudio y pérdidas moderadas, comenzó a operar con disciplina militar. Registraba cada operación, analizaba cada error y se forzaba a esperar solo los setups más confiables. Para él, el trading ya no era solo ganar dinero, era una batalla diaria contra su propia impulsividad. Si controlo mi mente, controlo el mercado, solía escribir en su diario. En sus años de mayor crecimiento, se levantaba a las 4 de la mañana no para operar, sino para meditar, visualizar escenarios y preparar su mente. Entendió que su éxito no estaba en predecir el mercado, sino en cómo respondía a lo inesperado. Su lema se volvió: "El mercado es mi espejo". Los años pasaron. Su cuenta ya no tenía cientos de dólares, sino millones. Pero seguía operando con la misma cautela que cuando tenía solo 100. Lo veías revisar 3 veces una entrada, evitar sobreapalancarse y cerrar la laptop si notaba que el ego intentaba tomar el timón. La verdadera evolución no fue su cuenta, fue él mismo. Mientras otros perseguían resultados rápidos, él cultivaba la paciencia. Muchos lo criticaban por no compartir señales o estrategias mágicas, pero los que lo conocían bien sabían que su método era otro: fortalecer la mentalidad, leer el mercado como un lenguaje y actuar con humildad, sin importar la racha. En entrevistas, nunca reveló todos sus secretos. Siempre decía: "No me escuches por lo que gano, escúchame por lo que he perdido", y no volví a repetir. Esa frase quedó grabada en muchos, porque era auténtico, no un gurú, sino un ejemplo silencioso. Y entonces, después de años en el anonimato, se convirtió en un referente. Fundó una firma de análisis reconocida mundialmente, escribió libros y fue mentor de cientos de traders. Pero seguía iniciando cada día con la misma frase: "Hoy podría ser mi peor operación, si dejo que mi ego tome el control". Ahora sí, ¿quieres saber quién era? Este trader que comenzó en silencio, que creció sin presumir y que enseñó que la verdadera rentabilidad está en el carácter, se llama Mark Minervini, campeón del US Investing Championship, uno de los pocos en convertir $100,000 en más de $30 millones con constancia, disciplina y control emocional. Su historia no se trata solo de números. Es la historia de un hombre que entendió que el mayor enemigo en el trading no es el mercado, sino uno mismo, que la mejor estrategia es una mente entrenada y que la mejor inversión es el autocontrol. Así como él, tú también puedes empezar desde cero. No necesitas millones para construir una mentalidad ganadora, solo necesitas un compromiso real contigo mismo. Deja que esta historia te recuerde que la rentabilidad verdadera empieza en tu forma de pensar, no en tu cuenta bancaria. Si esta historia te inspiró tanto como a mí al contarla, suscríbete al canal, dale like y déjame un comentario contándome: ¿qué estrategia usas tú para gestionar tus operaciones y emociones? Los leo, y recuerda, el éxito no es un golpe de suerte, es una decisión diaria.